Las plataformas digitales de trabajo surgen de la expansión de la economía digital, fruto del cambio tecnológico asociado al auge de las TIC, y nos describen todos aquellos espacios en línea donde los usuarios, los demandantes de trabajo por un lado, ya sean organizaciones, empresas o individuos, y trabajadores por otro, participan en interacciones que implican la prestación laboral a cambio de un pago o una retribución. Nos encontramos en el inicio de un proceso acelerado de implantación de la economía de plataformas que nos ha de llevar en los próximos años a presenciar profundas transformaciones laborales. Las implicaciones sociales y económicas tendrán tal envergadura que esta cuestión se ha convertido en un tema de estudio ineludible y por la velocidad de los cambios yo diría que es urgente, más para una economía como la nuestra que ya sufre grandes problemas estructurales en el mercado de trabajo. Así que prácticamente estamos obligados a anticipar cómo incidirán las plataformas de trabajo en aspectos como la creación de empleo, en su composición, en los efectos redistributivos y en general en las condiciones de trabajo. Como resume de forma precisa y acertada el doctor Miguel Ángel Malo en un artículo reciente, el desafío es evitar que estas nuevas formas de empleo acaben siendo nuevas formas de precariedad. Estas plataformas han traído una nueva forma de organizar el trabajo que se traduce con todos los matices en nuevos tipos de empleo que se clasifican generalmente en dos grandes grupos. Por un lado, tenemos lo que son el trabajo colaborativo en línea, que no es más que aquellas actividades o servicios que se desarrollan completamente online. Por tanto, aquí la ubicación de los usuarios es irrelevante porque conecta a personas de diferentes partes del mundo. Y aunque pueden haber tareas de cierta complejidad, creación de páginas web, análisis de datos, asesoramiento jurídico financiero, en su gran mayoría se tratan de microtareas, rutinarias, sencillas y que no requieren un elevado nivel de habilidades. Ejemplos: identificar cuestiones en fotografías, pequeños tratamientos de texto, completar encuestas o pasar estas encuestas. Por otro lado tenemos los que son los trabajos a través de aplicaciones o apps. Son tareas estas sí físicas o servicios asignados a individuos pero en zonas geográficas concretas y por tanto se ejecutan localmente. Los más conocidos, actividades vinculadas con el transporte, con la entrega a domicilio y con el cuidado de personas. Los empleos a través de plataformas tienen un rasgo en común. Son trabajos que no involucran una relación formal entre empleador y empleado. Y esto da lugar a empleos considerablemente menos estructurados, mucho más flexibles y alejados de los estándares actuales. Esto está provocando un intenso debate, probablemente el principal, sobre la naturaleza de las relaciones laborales que generan este tipo de empleo. Básicamente nos preguntamos si estamos ante trabajadores autónomos o trabajadores asalariados. Es más, incluso hablan del nacimiento de una nueva clase de trabajadores, los trabajadores a demanda, o como se han llegado a denominar, personas como servicios. Un concepto que sintetiza mejor que cualquier otro todos los efectos negativos que se le imputan a este tipo de empleo. ¿Cómo son los efectos positivos? Pues este tipo de empleos puede representar, por ejemplo, la oportunidad para conciliar la vida laboral, una facilidad para la autonomía y el control de la propia carrera profesional, así como la inclusión laboral de personas con discapacidad. Además, se le atribuye la capacidad para la creación de empleo, sobre todo en aquellas regiones desarrolladas, pero que se encuentran alejadas de la actividad productiva, o también de ofrecer mejores salarios a colectivos específicos de trabajadores, pero en economías de desarrollo. En cuanto a los efectos negativos, bueno, pues básicamente se resumen en su potencial capacidad para aumentar la precariedad laboral. Es abundante en este sentido la literatura que le imputan a las plataformas de trabajo el peligro de fomentar la inestabilidad, la desregulación laboral, el empobrecimiento de las condiciones laborales y todo ello por su capacidad que tienen, al menos actualmente, para evitar obligaciones en materia de legislación laboral y de protección del empleo. Es más, se llega incluso a plantear si la expansión de este tipo de plataformas no dará lugar a una inseguridad jurídica en el mercado de trabajo, algo sin precedentes, que ponga incluso en riesgo el propio concepto de empleo. A pesar del interés y la preocupación que despierta esta cuestión,
Actualmente no disponemos ni del número exacto de plataformas de trabajo, ni del volumen de trabajadores implicados, ni de los ingresos que generan. De lo que sí que disponemos son de aproximaciones que se han realizado en diferentes estudios y que tienen como conclusión principal que, si bien las magnitudes en valores absolutos pueden ser elevadas, este tipo de empleo aún tiene un peso escaso en la economía. A modo de ejemplo, se estima que el porcentaje de adultos que alguna vez, aunque solo sea uno, ha prestado sus servicios en plataformas digitales en la Unión Europea, pues está en torno al 10%. En España esta cifra se acercaría al 12%, 11,5%, 12%, siendo de hecho una de las más elevadas de Europa. Pero a pesar de este dato, en la actualidad no representa una forma real de empleo para la mayoría de las personas. Lo que observamos es que el porcentaje de individuos en edad de trabajar que tiene alguna relación significativa con estas plataformas, con estos empleos, es decir, que o bien trabajan más de 10 horas semanales o bien que una cuarta parte de sus salarios vienen por esta vía, es de un 6%, tanto en España como en Europa. Por tanto, aunque estemos inmersos en un proceso rápido de implantación de las plataformas de trabajo, aún estamos a tiempo de diseñar aquellas políticas que nos den respuesta a los cambios futuros.